Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención que nos acompañen esta noche de Focus, este miércoles 3 de diciembre del 2025. Y me da gusto saludar a Rubén Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Esaú. Como siempre, un placer. Gracias por venir. A la orden siempre. Pues reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador en medio de esta crisis que se ve en el gobierno federal. Una ola Reveses. de reveses que ha tenido el gobierno federal, protestas, manifestaciones, reclamos, incertidumbre en algunas medidas que ha tenido el gobierno de la República. Y pues pareciera fortuito, pero yo me atrevo a decir que no, la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, vaya, bueno, tiene muchas lecturas y bueno, lo cierto es que logró posicionarse en el panorama político solamente con reaparecer, ¿no? Su presencia sigue siendo muy significativa y cuando él aparece o reaparece, bueno, pues provoca todo una luz de comentarios, de reflexiones, de críticas, eh, y, por qué no decirlo, también de algunas expresiones de júbilo entre algunos de sus simpatizantes, que todavía los tiene, y muchos, en varios niveles de la vida política del país y de la sociedad mexicana, ¿no? Pero, a final de cuentas, esta reaparición evita la atención sobre algunos de los aspectos más controvertidos de su gestión. Por ejemplo, no aparece para comentar nada de los grandes temas que han sacudido la imagen de su administración, como es el huachicol y el huachicoleo fiscal, que ha sido un escándalo por la cantidad de recursos que se supone fueron impregnados de corrupción en este periodo, lo de Segalmex, que es otro capítulo pendiente, su megafarmacia, eh, sus inversiones que siguen siendo caras y sin generar ni el más mínimo asomo de rentabilidad a la vida nacional, como es el Tren Maya o como es la adquisición de Mexicana, Enriquecimiento de sus familias, ¿no? que sí, Sus hijos, sus que ha, hermanos, sus parientes. que ha habido pues bastantes debates y además pruebas, ¿no? Como es el caso de su hermano, que se presentaron pruebas contundentes de que había adquirido varios ranchos en Tabasco. En fin, no, él aparece y aparece tocando un tema que parece poco digno de atención en este momento, como es en el ámbito político, como lo es una revisión histórica. Y esto me hizo recordar, Esaú, en muchos sentidos, en una suerte de paralelismos, aquellas apariciones que tuvo el expresidente José López Portillo, otro López, que también le daba por meterse de historiador Sí. y que le daba por meterse a la reflexión histórica y sacó algunos textos que en su momento también fueron muy vendidos, muy traducidos, muy editados, con ediciones masivas. Me acuerdo que él presumía que hasta había sido traducido algunos de sus libros al serbio-croata, en Sí, fin, como que es una actividad muy recurrida por los expresidentes, ¿no? por algunos, por los que tienen ese tipo de veleidad así del dominio histórico, ¿no? Y también don José López Portillo le dio por las cosas prehispánicas, ¿no? Habrá que recordar su libro de Quetzalcóatl o Ellos vienen sobre la conquista de México. Y nada más que, bueno, en el caso de don José López Portillo, siempre fue un hombre probadamente culto. Quizá no tan culto como él se lo hubiera imaginado, pero tenía muchos rasgos de profundidad intelectual. Yo, por ejemplo, antes de que fuera presidente ya se sabía de algunos textos vitales en el aspecto jurídico, como los de teoría del Estado que él había escrito. Vaya, tenía esa propensión. Pero es muy curioso ver cómo se vuelve al pasado indígena tratando de reinterpretarlo por personas que no son expertas en el pasado indígena, que no son antropólogos, que no son arqueólogos, y que su visión, por supuesto, es una visión de la realidad sesgada. Sí, pero por supuesto que la represión del presidente llega en un momento muy coyuntural del gobierno federal. Había algunos cartones de algunos moneros, periodistas, que ponían rompas en caso de emergencia, ¿no? La salida del expresidente. Centra su discurso o su reaparición, muy larga la reaparición que tiene,
la centra en temas que por supuesto que están muy discutidos y están muy hablados en términos de historia, en términos de política también, pero al final pues remata con el señalamiento de que hay que cerrar filas con Claudia Sheinbaum, que era obvio que si aparecía y no lo decía, podíamos pensar que nada más salió para presentar su libro, pero al final cierra con eso y también deja claro, o al menos eso parece, que el presidente sigue dominando el discurso al interior del partido y sigue dominando o dictando la retórica del propio régimen y quizá de la presidencia, ¿no? Sí, vaya, y bueno, también arrojó algunos mensajes un poco inquietantes, ¿no? O sea, ese mensaje de que él solamente regresaría a la vida pública en caso de que se cumplieran algunas hipótesis, y las hipótesis están muy sujetas a interpretación, ¿no? Por ejemplo, dice que cuando se constituye un riesgo para la democracia, pues que él va a salir, bueno, ¿qué será un riesgo para la democracia en la mentalidad del expresidente Andrés Manuel? Bueno, pues una posible derrota de su movimiento político, ¿no? Porque en realidad su visión de la democracia ha sido, si yo pierdo, no hay democracia. Si yo gano, sí hay democracia. Que es más o menos como podría sintetizarse su trayectoria pública a lo largo de todo ese sinuoso camino que tomó hasta llegar a la presidencia de la República. Dice que también frente a un riesgo de golpe de Estado, bueno, nunca se ha hablado de un golpe de Estado en el país, nunca se ha mencionado algún intento de alguna asonada, cuartelazo de un golpe de Estado. ¿Quién podría darlo? Bueno, las Fuerzas Armadas. Sí. Y obviamente eso no ha estado en el debate político del país durante muchos años. Así que bueno, de alguna forma lo que está diciendo es voy a regresar en el momento que yo lo considere adecuado. No sabemos en qué plan va a regresar y no sabemos qué impacto político podría tener ese hipotético regreso, porque bueno, lo cierto también es de que el poder se va perdiendo, se va diluyendo de una forma a veces imperceptible, ¿no? Es como una pequeña erosión que de repente los políticos que tuvieron un momento de poder salen de nuevo a la palestra y se dan cuenta que ya no lo tienen. Es una pérdida de fuerza Sí. muy poco valorada en su momento, muy similar a lo que ocurre con la pérdida física de fuerza del hombre maduro, que de repente se siente fuerte y siente que puede hacer cosas que hacía de joven y de repente la realidad le estalla en la cara, ¿no? Bueno, es un poco contrario lo que sucedía hace unas semanas cuando la presidenta señalaba y golpeaba el estrado ahí en la mañanera, decía estoy más fuerte que nunca, a mí no me van a debilitar, la presidenta está muy fuerte. Y parece que con la salida de Andrés Manuel deja entrever que no está tan fuerte y que necesita nuevamente el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿tú crees que sigue siendo el líder indiscutido del movimiento? Sí, bueno, Desde Palenque, es decir, sigue mandando desde Palenque, hay un teléfono rojo desde Palenque, no sé. yo no sé en qué medida lo haga de forma directa, pero sí sé que se convierte, se sigue eh, generando en el ámbito político la visión de que él es la última palabra todavía, ¿no? De que hay temas que es mejor no tocarlos porque le pueden molestar al personaje, ¿Y te ¿no? parece que apareció y dio un manotazo otra vez en la mesa? Si hay digo, se supone que en el lenguaje político mexicano nada hay que ocurra por casualidad, todo tiene una intencionalidad. Y si nos vamos a esa visión del análisis político tradicional mexicano, podríamos suponer que tiene una intencionalidad lo que él hizo, el momento en el que lo establece, independientemente de que el pretexto sea la presentación de un libro, que estoy seguro pues que nadie va a leer y que Que además no tiene mayor relevancia, pues. que no va a aportar nada a la vida literaria, No va a histórica. descubrir algo que no se haya No, dicho ya. pues, además, de hecho, según lo que se está comentando en términos por varios analistas, es de que está cometiendo varias inexactitudes históricas, ¿no? Él mismo comentó que su libro habla sobre el pasado prehispánico y cómo, según su visión en el pasado prehispánico, eh, existía una sociedad utópica ideal que fue destruida por el malvado histórico de esta retórica que es el conquistador español, ¿no? La verdad es que es algo bastante discutible, ¿no? Es ver al pasado sin
las herramientas de prueba que nos proporciona la antropología física, etcétera, donde se habla de que en el México prehispánico pues había un estado de guerra permanente entre las etnias que lo componían, entre los distintos reinos y sobre todo en el imperio central mexica, y que también había sacrificios humanos, lo cual no es de extrañar porque en todas las sociedades han existido los sacrificios humanos a lo largo de la evolución. Y esos sacrificios humanos sin duda estaban presentes en el proceso eh, histórico prehispánico y que fueron debidamente documentados y han seguido siendo documentados por la historia, ¿no? Pero Andrés Manuel sigue como uno de los actores políticos que mejor maneja el discurso y la distracción, ¿no? Es un maestro de la distracción. ¿Te parece que también sería una cortina de humo para desviar un poquito de atención de todo lo que estaba ocurriendo y todos los cuestionamientos que estaban sucediendo de, por poner un ejemplo, Michoacán contra el gobierno federal? Sí, claro, digo, de alguna forma todo este ambiente ríspido que estaba generalizándose, sobre todo con la crisis de seguridad a raíz del asesinato del exalcalde de Uruapan, bueno, pues automáticamente pierde vigencia en redes sociales, en el comentario de los analistas, y se vuelcan todos a comentar lo que ocurre con el presidente Andrés Manuel, y además es muy fácil identificar que existen inexactitudes en lo que está diciendo y que son dignas de ser comentadas, y la atención se vuelca para allá. Ahora, yo no sé si esto va a durar mucho, ¿no? Claro. Porque a final de cuentas los problemas allí están, los problemas no se han quitado y los problemas no van a desaparecer por una reaparición del expresidente. Ahora, si Pero es, le quita atención, ¿no? le quita atención y fuerza por el momento. Ahora, si esto es un método, eh, hay un gran riesgo de que vaya a empezar a abusar de este método y siga reapareciendo constantemente hasta que llegue un momento en el que ya no sea Relevante. tan relevante y de un gran impacto Y su está aparición. rompiendo su promesa de que una vez terminando la presidencia nunca iba a aparecer otra vez en la vida pública, ¿no? Por eso Pero tuvo que generar el libro, ¿no? el libro, ¿no? Pero en términos periodísticos a mí me parece lamentable que reaparezca y no se tome un minuto, 2 minutos para hablar sobre las acusaciones en contra de su gobierno, que son documentadas, que se han publicado, que hay datos suficientes como para poder escribir o hablar sobre el tema, y que el presidente no toque Sí. ninguno, o sea, no toca la violencia, el récord que tuvo de 200,000 homicidios en su sexenio, la militarización, darle concesiones importantes a las Fuerzas Armadas, los casos de corrupción de su círculo cercano del gobierno, Adán Augusto y demás, el enriquecimiento de su familia, de sus hijos, el tráfico de influencias de su hermano, de sus hermanos, el huachicol fiscal, donde se ve involucrada la Marina, Y su gobierno, ¿no? la dependencia Gobierno más totalmente. apoyada por su gobierno en términos de Fuerzas Armadas, y la relación con los grupos criminales que una y otra vez se les han cuestionado. Eso me parece en términos periodísticos lamentable que no hubiera dado o no se hubiera dado tiempo. Obviamente entiendo que no lo quería mencionar, pero hubiera sido muy relevante que explicar algunas cosas, ¿no? Sí, claro, y bueno, se refugia en la visión idílica del pasado, en una nueva reinterpretación del pasado, y aquí valdría la pena recordar a Julio Scherer, aquel gran periodista mexicano de Excelsior, de Proceso, que en algún momento yo leí que le había comentado en un comentario que le había hecho, porque era amigo personal de José López Portillo, le dijo, oye, ¿por qué sigues hablando y volviendo a hablar del pasado prehispánico? Si eso no nos deja nada. Tú en tu calidad de historiador y en tu calidad de aficionado a la historia, de intelectual, pero sobre todo en tu papel de expresidente, deberías utilizar las armas críticas que posees Públicas. y públicas para tratar de examinar tu papel como presidente y ver en qué medida eh, el sistema político está llegando a límites que debe de revisar y para ser cuestionado y para ser corregido. Y el presidente se negó, dijo, no, eso son, lo que quieres es que hable de chismes.
No es cierto. No, pues, Y entonces se pierden las grandes oportunidades, como ahorita la está perdiendo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de hablar de los serios problemas que tuvo su administración desde una revisión crítica y cómo esos problemas siguen impactando fuertemente al país de nuestro tiempo, ¿no? a mí me parece que dice más o dijo más lo que cayó que lo que dijo. Sí, claro. Claro, a veces los silencios retumban, ¿verdad? Y este es un ejemplo muy claro al respecto. Sí. Y otro tema, Rubén, pues bueno, ya se prepara el Senado para analizar una terna que envíe, aspirantes que envíe la presidencia de la República. Creo que están ahorita ya en sesión, ¿verdad? Sí, pues para el tema de renovar o cambiar el relevo en la Fiscalía General de la República, y una de los personajes o de las figuras que se mencionan más es Ernestina Godoy, ¿no? Sí, claro, digo, de hecho está... Una incondicional de Claudia Sheinbaum y por supuesto de Morena. Y también del expresidente Andrés Sí. Manuel, ¿no? Aquí hay dos comentarios que podemos hacer. Bueno, de entrada es obvio que la nueva fiscal va a ser Ernestina Godoy. Eso, Es casi para firmarlo, ¿no? Digo, tendría que caer un meteorito y caerle a la Ciudad de México para que se cancelara este proceso, pero en realidad, vaya, es inevitable que ya va a ser, todas las señales están dadas hacia el respecto. Y esto me lleva a una reflexión. La Fiscalía General de la República se crea, antes era Procuraduría General de Justicia, que dependía del Ejecutivo. Del Ejecutivo, como en los estados también los Como los procuradores. estados. Y la Fiscalía se crea bajo el modelo de republicanismo, sobre todo norteamericano, como una instancia que pudiera ser autónoma al poder presidencial para que la persecución de los delitos, ¿sí?, la procuración de justicia propiamente, tuviera una naturaleza autónoma de la vida política del país. Por eso se creó la Fiscalía General de la República y el primer fiscal, bueno, tampoco hubo una gran sorpresa ni un gran aliento con respecto a esta nominación. El primer fiscal, Gertz Manero, se supone que era un fiscal, el primer fiscal autónomo, que iba a durar más su gestión, iba a trascender el límite impuesto de los gobiernos sexenales para poder generar una política de Estado en materia de procuración de justicia. Era tan cuidadoso este diseño que se previó que no se pudiera sacar al fiscal más que por una causa grave. Causas graves. Irse de embajador no es grave. Y eso no se cumplió. Y esto nos demuestra de nuevo, Saúl, esto no es una invención de Morena, es algo de la cultura política que viene de mucho tiempo atrás, que somos un país todavía donde la ley, el marco legal, funciona solamente como un telón de fondo donde operan las decisiones políticas. Y se puede seguir torciendo. Claro. Entonces, tú puedes poner todos los mecanismos legales establecidos para generar una fiscalía autónoma y de la noche a la mañana te das cuenta que no es autónoma. Que cuando al poder le conviene, quitan al fiscal, lo mandan a una embajada y nombran a otro fiscal totalmente a modo y acorde con el discurso del poder dominante. Fíjate, en el 2017 Ernestina Godoy era diputada y se pronunciaba en contra de estos mecanismos de elección. Decía: queremos un fiscal independiente y autónomo que surja de un amplio proceso de consulta con la sociedad civil. También decía: no se trata solo de impedir el pase automático del procurador, se trata de establecer controles que eviten que estos cargos se repartan como cuotas entre partidos. Morena no está de acuerdo con que la integración de las ternas sea asumido exclusivamente por el Senado sin participación social. Nada de lo que dijo se ha cumplido. Nada de lo que dijo se está cumpliendo ahora y nada de lo que cuestionaba en ese momento le están haciendo caso ahora, ¿no? Lo que pasa es de que no es lo mismo, hay una frase muy común, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Sí. No es lo mismo opinar sobre el acontecer político y acontecer institucional que estar al frente e involucrado en ese acontecer político e institucional. Y aquí le pasó esa maldición a la licenciada Ernestina Godoy, que lo que ella estableció como opositora, ahora lo que ella estableció como un principio acorde con la creación de una fiscalía autónoma, no se está cumpliendo en la realidad en su caso. Y bueno, vamos a tener el caso de una
no solamente de una fiscal general que está en consonancia con el poder, como también lo estuvo Gera, también, ¿no? Que simplemente pues ya se había acabado su ciclo, se rumoran muchas cosas, pero tuvo algunas desacuerdos con la visión del poder y ya no era conveniente que siguiera allí. Bueno, se le sustituye, se mete otra persona acorde con esos lineamientos, pero aquí hay algo todavía más inquietante, Saúl, que nos obliga a pensar y a volver a reflexionar sobre estos mecanismos. ¿Quién fue el operador político del Senado que generó todo este relevo en la Fiscalía General de la República y que ahora hizo toda la operación política para el arribo de Ernestina Godoy? Pues es Adán Augusto. Adán Augusto, que es un senador que mínimo debería estar siendo investigado, porque en realidad o haber presentado una licencia. Haber presentado una licencia, retirado, etcétera. Digo, en cualquier país democrático creo que eso hubiera sido lo decente, lo esperado. Y ahora tenemos el caso de un Adán Augusto que fue acusado de tener a un subordinado que era el líder de un grupo criminal, pero un grupo criminal en serio, ¿verdad? Que la famosa barredora, sí, que se le ha acusado de muchos vínculos con intereses económicos extralegales. Y ahora lo tienes operando el nombramiento de la figura más importante de la persecución del delito en México. Sí, no, pero a mí me llamó la atención que cuando trasciende la renuncia de Gers Manero, inmediatamente la presidenta se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional. O sea, no se reúne con el titular del Senado, o sea, se reúne con el líder de la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, y va Adán Augusto a Palacio Nacional a reunirse con la presidenta para ver el cambio, el relevo en la fiscalía, siendo que Adán Augusto pues, es de las personas más cuestionadas, no solo de Morena, sino de la vida política del país, en este momento al menos. Imaginemos un poquito, Saúl, que no somos mexicanos y que estamos viendo con ojos extranjeros, críticos, a nuestra nación, a la nación mexicana. Imagínate que es el caso de otro país y que tú leas en las noticias que el dirigente político de la mayoría en el Senado es un personaje cuestionado por sus vínculos con un grupo delincuencial, que tuvo un secretario de seguridad cuando fue gobernador que era líder de una organización criminal, que se le han mencionado muchos vínculos con términos como el huachicol, como el, contrabando, etcétera, etcétera. Y de repente lo ves que es el que opera la sustitución la principal institución persecutora del delito, la Fiscalía General de la República, y la entronización de la nueva fiscal que va a estar atenta a la persecución del delito en el país. Si tú lo ves desde fuera estos detalles, te causan, digo, mínimo levantas la ceja y dices, ¿cómo es posible que exista un mecanismo institucional donde esto sea posible en un país? Bueno, así estamos ahorita. Y esto fortalece las visiones críticas del exterior hacia nuestro país, de que aquí pueden estar operando los grupos delincuenciales, de que muchas cosas, porque no se han cuidado estos detalles. Tú imagínate que esto sucediera en Estados Unidos, ¿no? Un senador totalmente señalado con las mismas acusaciones. Es el principal operador para sustituir al fiscal general. No sucedería eso. O sea, digo, en cualquier país esto llama muchísimo la atención. Creo que esto es algo que nos va a costar mucho en términos institucionales. Creo que hacia el futuro vamos a ser vistos como una nación donde la ley importa muy poco o donde la perspectiva legal e institucional importa muy poco frente al imperio. O donde la ley solo está en un solo color, ¿no? Así es. Y frente al imperio de los hechos consumados. Vaya, creo que esto fue algo que no debió pasar. Creo que lo primero que se debió hacer... Que no se cuidaron las formas, Rubén, ¿no? Sí. No lo primero que se... Digo, cuando tú quieres torcer las formas para que lo que prive, lo que domine sean tus decisiones, bueno, también hay que cuidar las formas para que sea lo más elegante posible esa decisión, porque si no, de entrada, no se está haciendo política, se están tomando decisiones de tipo arbitrario. Y tomando en cuenta la línea que tiene directa Ernestina Godoy, tanto con Andrés Manuel como con Claudia Sheinbaum,
Pues el argumento de la oposición es totalmente lógico. Dice, la Fiscalía se puede convertir en un brazo ejecutor político de la Presidencia de la República. Ahora, curiosamente, tampoco hubo una gran advertencia y un gran debate por parte de las fuerzas opositoras. Que están debilitadas de sí. Muy debilitadas, ¿verdad? Salvo los senadores que ya, o la senadora que ya conocemos que va a generar un discurso confrontativo más que crítico. La verdad es de Sí. que el nivel de debate fue muy apaciguado. Sí. No he revisado muy bien cómo estará el equilibrio, pero habrá que estar muy atentos a quiénes van a votar a favor, quiénes van a votar en contra, porque me parece que ahí se puede determinar, dilucidar mucho cuál es la fuerza real de los factores de poder opositores frente al dominio absoluto de una decisión. Y yo insisto, estamos en un momento en el que, si bien la forma nunca ha sido, la forma siempre ha sido vista como un telón de fondo de la decisión política, y eso es parte de nuestra cultura política, ahora se está confirmando. La ley no es más que un escenario donde discurren y transcurren las decisiones del poder, y la ley se puede torcer de Y forma se muy aplica fácil. si yo estoy en el poder y se cuestiona si no estoy en el poder, ¿no? Y otro tema, Rubén, pues bueno, se anuncia una nueva medida en términos de política de salud en el país. Bueno, se anuncian las farmacias del bienestar, comienzan en el Estado de México y parece que pues es un remiendo al grave problema que tenemos de salud en el país, estas farmacias del bienestar. Recordemos que ya hubo la mega farmacia que no funcionó, fue un despilfarro de dinero, no sabemos dónde quedó, se desapareció, todo. Y ahora Un fracaso total. y ahora surgen las farmacias del bienestar que parecen puestecitos de... Y que muchos médicos o académicos de la salud han cuestionado también eso, que cómo es posible que en un puesto, literal parece un puesto, se tengan medicamentos que también pueden ocasionar riesgos para la salud, ¿no? Sí, claro. Creo que yo cuando vi estas imágenes, yo te juro que pensé que era un meme, una broma. Cuando vi Sí, estas, sí, sí, parecía, ¿no? sí, yo pensé que alguien, algún bromista, había dicho, mira, estas Hizo son un stand ahí. las nuevas farmacias. O sea, pensé que hasta estaba hecho con inteligencia artificial, no sé. Tuve que dedicar mucho tiempo para darme cuenta que era realmente una política pública. Estos estanquillos, Sí, un estanquillo. un estanquillo, donde van a tener los medicamentos para atender a los derechohabientes. Empezó como un programa piloto en el Estado de México, pero se va a extender a todo el país. Digo, yo no puedo creer que esto sea algo serio, sinceramente. O sea, el gran problema del Parece país, no serio, ¿eh? sí, o sea, no lo entiendo. Uno de los grandes problemas del país es el abasto de medicamentos, que ha sido un gran problema que no se ha podido resolver. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había una estructura muy corrupta, la quitó, pero no lo sustituyó con un mecanismo Claro. eficiente donde se garantizara el abasto de medicamentos nacionales. Perdón, y este problema ha seguido arrastrándose. Por 7 años. Sí, tenemos lo de la megafarmacia, que fue un gran fracaso. He leído datos, yo quisiera creer que no es cierto, que hubo un costo de miles de millones de pesos en la megafarmacia del Sí. bienestar, que se tiraron prácticamente a la basura, que nunca funcionó, Y que, desapareció en todo rastro ya de la que ya es farmacia. precisamente porque pues había cosas, me imagino que mucha corrupción hay al respecto. Y ahora sacan me parece a mí una ocurrencia. Yo creo que las decisiones públicas deben basarse en todo menos en ocurrencias. Y menos la salud. Sí, alguna vez me acuerdo que Jesús Silva Herzog, el que fue secretario de Sí. Hacienda, dijo, estaba narrando que cuando llegó de su doctorado, Chicago creo, llegó al Banco de México, el director del Banco de México lo puso en una oficina y lo puso a hacer cosas que él pensaba que estaban abajo de su nivel. Y que fue y le dijo al director del Banco de México, oiga, pues yo tengo un doctorado, me están poniendo a hacer cositas que puede hacer cualquier analista. Dice, no, dice, quiero que te serenes. Ya que te serenes, ya te pongo a hacer cosas, a tomar decisiones importantes. Eso esas anécdotas revelan mucho del sistema político. Es decir, tú tienes que serenarte en la toma de decisiones, no puedes irte con ocurrencias, porque las ocurrencias generan esas megafarmacias del bienestar, esos cambios abruptos de decisión que no llevan a ningún lado, esas vueltas en sentido contrario que de repente son riesgosas para los países. Y estos estanquillos
de farmacia me parecen que son una ocurrencia, que no se serenaron las personas que tomaron esta decisión, las del sector salud me imagino, que convencieron a la presidenta, y no se serenaron y vieron todos los pros y contras realmente de algo que parece que va a acabar en un absurdo. Lo que sí me parece, Rubén, es que se sigue improvisando en políticas públicas a Sí. nivel federal, ¿no? Se sigue improvisando, no tengo el contexto de cómo se dan este tipo de decisiones o cómo se dio este tipo de decisión para aprobar las farmacias del bienestar, pero bueno, parece que siguen improvisando o siguen tomando decisiones al vapor. En teoría, estas farmacias del bienestar van a brindar 22 tipos de medicamento, entre ellos diabetes, hipertensión, y el abasto con receta será para 2 meses a los que acudan a surtirse. Esperemos que también tengan medicinas esas farmacias, ¿no? Y además esperemos que pasen la prueba del tiempo. Las políticas públicas, sobre todo en un tema tan delicado como la salud, deben saberse defender solas. Es decir, si tú haces una decisión de política, los hechos te tienen que demostrar que la decisión estuvo correcta. Sí. Si tú tienes que convencer que la decisión estuvo correcta, quiere decir que algo está mal. Imagínate estos estanquillos cuando caigan lluvias. ¿Dónde los van a poner? ¿Abajo del sol? O sea, ¿en qué parte? ¿Dónde van a estar situados? Imagínate las personas que, los gastos que tienes que hacer en recursos humanos para atenderlos. Imagínate el abasto de medicamentos que tienes que hacer para que no se vayan a echar a perder los medicamentos, que no se vayan a dañar. Hay toda una serie de peros, de contras, que nos obligan a cuestionar una política que todo parece indicar que va a fracasar, pero que, digo, ojalá y no, digo, a mí me encantaría que las políticas funcionaran muy bien, ojalá no, pero vaya, hay un caminito de dudas que nos indica que algo puede salir tenemos mal. ya una lógica de la forma de operar del actual gobierno, bueno, de la 4T, entonces nos hace dudar, pues, ojalá no pase como dices, pero híjole. Y además se ve una imagen un poquito, no me gusta usar mucho esa palabra porque me siento mal cuando la uso, pero se ve algo un poquito tercermundista, ¿no te das cuenta? Algo medio rústico, Hechizo, improvisado. rústico, que no va a la altura de un país que trata de constituirse en un país Un país en desarrollo. sí, exacto, aspirar al primer lugar, ¿no? Si seguimos yéndonos por estas tangentes, por ese tipo de ocurrencias, tarde o temprano, pues vamos a regresar a niveles que creíamos haber superado hace muchísimos años. Pues te agradezco mucho, Rubén, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, gracias. Muy amable, Rubén. Pues agradecemos que nos haya acompañado por espacio de 33 minutos en esta noche de Focus. Y por supuesto nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.